Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios, creador de todas las cosas. En esta hermosa y bella tarde quiero compartir un tema. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Quiero compartir un lindo tema para que usted pueda entender qué hacer cuando tú recibes un sueño. ¿Qué hacer? Muchas veces recibimos sueños, pero no hallamos qué hacer. Pero en esta hermosa tarde en este momento quiero compartir un tema. ¿Qué hacer cuando tú recibes un sueño? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando recibes tú un sueño? Así que en esta tarde compartimos este tema. Y pues para que podamos entender a dónde vamos a comenzar, vamos a leer la Biblia. La Biblia dice así. En Daniel capítulo 2, versículo 18 dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora bien, cuando tú recibes un sueño, es un misterio que el Señor te está dando. Entonces, ese es un misterio que tenemos que procurar de poder descifrar. Porque Dios nos habla por visión, por revelación, por sueño. Y nosotros tenemos que investigar de qué se trata ese sueño. ¿De qué se trata ese sueño que el Señor nos está hablando? Cuando tú recibes un sueño, es un misterio que recibimos de parte de Dios. En la Biblia hay tantos misterios que tenemos que investigar. Hay tantos misterios que tenemos que la Biblia nos revela. Pero lo que pasa es que nosotros, por no leer, no nos damos cuenta qué es lo que el Señor nos está hablando cada día, cada momento, hermanas y hermanos. Cada día Dios nos está revelando cosas secretas. Pues según esta historia que nosotros acabamos de leer, el rey de Babilonia tuvo un sueño. Pero cuando tuvo ese sueño, ese sueño cuando él recordó se le olvidó, pero se acordó que él había tenido un sueño. Entonces, según la historia, el rey de Babilonia mandó a traer todos los sabios, adivinos, sátrapas y todos los hombres sabios que existían en Babilonia. Pero en ese grupo de los sabios estaba un hombre llamado Daniel. Estaba otro que le decían Darío. Entonces, habían varios actores en esta historia. Pero, por eso la Biblia tiene grandes misterios. Misterios ocultos que el hombre no ha llegado a comprender y no ha llegado a descubrir. Pero lo podemos descubrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo su palabra, leyendo y investigando cómo los autores de la Biblia llegaron a descubrir los misterios que Dios había revelado a aquellos hombres del Antiguo Testamento. Entonces, este rey de Babilonia, Dios le reveló un misterio que ningún ser humano había llegado a descubrir. Entonces, por eso, hermanas y hermanos, que cada vez que nosotros recibimos un sueño, necesitamos investigar y buscar respuesta. Busca respuesta y el Señor le va a dar a conocer los misterios que Dios le está revelando en cada sueño. Mire, Dios tiene muchas formas de cómo se comunica con el ser humano.
Dios nos habla por visión, por revelación o por voz audible. Hay tantas cosas que Dios nos habla, se comunica con el ser humano, pero Él nos habla en un misterio que no entendemos, pero nosotros, la misión de nosotros es investigar hasta encontrar la respuesta. Y cuando encontramos la respuesta, allí está el significado de aquel misterio. Y para que, como en cada misterio que Dios nos revela, puede ser que Dios te esté hablando en un sueño que te van a matar, pero como no descubres el secreto, no te das cuenta al final qué va a pasar. O tal vez sueñas que te quitan tu herencia, pero como no entendés, solo lo contás y hasta allí nomás. No, por eso que en esta tarde me he dado la tarea para poder explicar los misterios que están aconteciendo. Aquí voy a leer, a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Dice así, en Daniel capítulo 2, versículo 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí en este versículo está hablando Daniel. Daniel dice, te doy gracia y te alabo, oh Dios, Dios de mis padres, que me ha dado sabiduría y me ha dado a conocer el asunto del rey, dice el Daniel. En el versículo 24 dice, después de esto Daniel, Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo te mostraré la interpretación. Gloria a Dios. Sigue más adelante diciendo, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28. Pero hay un Dios, oiga bien, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que ha de venir, lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de acontecer. Gloria a Dios. Bueno, mi tarea es explicarte qué es lo que va a acontecer. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanas y hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir? Acabo de leer un pasaje bíblico para que te des cuenta cuáles son los misterios que la Biblia narra. Y cada misterio que Dios te habla en sueño, el Señor siempre te está hablando en sueño. Mire, el tema se llama ¿qué hacer cuando tú recibes un sueño? Hay muchas personas, óiganse bien, hay muchas personas, cristianos o no cristianos, pobres y ricos, reciben sueños de parte de Dios. Aún hasta la gente que no es nada, que no es ni cristiana,
Antes de morir, Dios le revela un sueño. Y sueña que lo van a matar. Pero como no sabe nada, se deja que lo maten. Entonces, me recuerdo un día en un campamento militar. Por misericordia del Señor, pues Él me permitió viajar hacia ese país de Irak. En ese momento, en esa zona militar, estábamos en adiestramiento en ese tiempo. Y en ese tiempo yo le entré de lleno la oración con un grupo de guerreros que me había juntado en ese lugar. 10 minutos me daban de descanso, esos 10 minutos los usaba para orar. Si media hora me daban de descanso, media hora lo usaba de orar con un grupo de guerreros, pero guerreros de verdad. Y cada vez que me sobraba el tiempo, yo iba a orar y a clamar, orar y a clamar. Me recuerdo ese día, un día que iba a la oración con el grupo de guerreros. Me recuerdo yo que iba pasando por un espacio bien grande. Allí iba yo cuando de repente había una rueda de oficiales, estaban allí. Y el instructor les estaba dando indicaciones que tenían que hacer. Pero en ese momento sentí el deseo. El Señor me puso en mi corazón un impulso de querer ir a hablarles. Que algunos de los que estaban allí iban a morir. Pero quiero decirles que en ese momento no lo pude hacer porque en la vida militar los grados se respetan. Y allí habían solo oficiales. Y en ese momento que yo sentí eso, el oficial terminó de dar indicaciones. Y todos mundos se subieron en un avión para lanzarse como paracaidista de un avión. Me recuerdo ese tiempo. Y se subieron los oficiales y yo bien cabal me quedé parado y viendo el avión que se empezó a alzar bien alto y hasta llegó hasta donde estaban las nubes bien alto. Y desde allá vi yo que se empezaron a tirar los primeros. Venían para abajo con su paracaídas. Pero después me recuerdo que el último que se tiró, según lo que me di cuenta, era un sargento. Entonces, y cuando se tiró, bien cabal vi yo desde arriba, vi que se paró en la puerta y se tiró. Y lo serio que no les tendió el paracaídas. Y él venía pataleando en el aire, y como son 2 paracaídas que usan ellos, y después no le extendió uno, después extendió el otro para que se extendiera y tampoco extendió. Y mira que el hombre venía con toda velocidad y cayó afuera del campamento militar en una carretera, y allí cayó bien desposolado el pobre hombre y allí murió. Y cuando murió, apareció un amigo de los que iban con que se tiraron junto con ellos de paracaídas en ese avión, contó un hombre y dijo: tiene razón lo que este hombre contó. Dijo: antes de morir, él me contó a mí que una semana tenía una semana de angustia, una semana que sentía que la muerte lo perseguía, un miedo terrible. Y lo serio que ese hombre, antes de eso, él había sido cristiano.
Pero el Señor le empezó a hablar. En el cuerpo tenemos una conciencia, y en esa conciencia empezó a sentir una desesperación, un miedo terrible. Pues sintió algo que le iba a acontecer. Pero él no quería abandonar el grupo, porque él quería quedarse, porque además era un sargento. Era un sargento que daba adiestramiento también. Entonces, pero quiero decirle que una semana Dios le empezó a hablar por medio de su conciencia. Una desesperación, una angustia que empezó a sentir en su corazón, y él no entendió. Pues cuando se subió en el avión y se tiró y no le extendió el paracaídas, y allí se murió. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando Dios le está hablando en su consciente, y si usted siente que se va a morir y siente una desesperación, siente una agonía, vale más que si usted anda mal dentro del evangelio, vale más que usted se reconcilie y le pida perdón, y le pida y reconcíliese y confiesa sus pecados, y el Señor le va a perdonar. Pero ese hombre pasó una semana. Ese hombre no le habló Dios en sueño, ni en visión, ni en revelación, sino que dentro del corazón hay una cosa que se llama conciencia, y allí en la conciencia le empezó a hablar al Señor. En la conciencia él sintió como una carga en el corazón, sintió un pesar, una desesperación, una angustia. Es el Señor, lo estaba llamando. En otras palabras, le estaba diciendo que se arrepintiera, pero aquel hombre no entendió nada. Por eso quiero decirles, hermanas, la Biblia dice, habla de los misterios que están escondidos en la Biblia, pero el hombre no ha llegado a descubrir eso. Entonces en la Biblia hay misterios que Dios revela y que nosotros tenemos que darlos a conocer. Si Dios te habla un sueño y no entendiste, pues tienes que hacer lo que yo hice un día. Un día el Señor me habló en un sueño. En un sueño vi yo que iba por una calle y habían unos vigilantes y venía un carro, y del carro vi yo que salió un hombre bien alto, bien gordo, bien cholotón, y los vigilantes no eran gordos, eran muy normales. Y vi yo que los vigilantes vi yo que quería, como que le estaban parando para como una multa, creo yo. Y entonces ese hombre no le gustó y les quitó el arma a los vigilantes y empezó a matar a los vigilantes. Y entonces uno de los vigilantes que cayó muerto, este es un sueño, cayó muerto y cayó el arma cabal donde están mis pies. Entonces vi yo que como no lo podían detener los vigilantes, y como cayó el arma en los pies de donde estaba parado yo, vine yo, agarré el arma y le pegué un disparo, y le pegué y lo detuve, y se cayó aquel hombre. Entonces después más adelante vi yo que agarró el arma y me agarró balazo y me pegó como 8 balazos en la pierna. Y en la pierna, cuando entraron las balas en mi pierna, quedaron las chibolas, no salieron al otro lado, sino que unas chibolas quedaron, las 8 chibolas de balazos quedaron en mi pierna. Y cuando yo desperté angustiado, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo no entendía de qué se trataba ese sueño, pero yo vi ese sueño peligroso que me acontecía. Me recuerdo, y me voy para una iglesia cerca que estaba por aquí. Llego a la iglesia y le digo, pastor, deme permiso, quiero hacer unos ayunos. Está bueno, hermano, fíjese que yo tuve un sueño, y le empecé a contar el sueño. Pues está bien, hermano, entonces le voy a ayudar a orar o a ayunar. Vaya pues. Y empecé. Llegué al primer día, me postré delante de Dios y le dije, Señor, yo no entiendo este sueño que tú me mostraste,
pero yo vengo a ayunar por este sueño que tú me revelaste, Señor. Y le oraba, Señor, ¿qué significa ese sueño, Señor? Guárdame, cuídame, Señor. Siguiente día estaba, Señor, aquí vengo a ofrecerte otro ayuno por ese sueño que tú me revelaste, Señor. Para no cansarles, una semana de ayuno le metí ese sueño que el Señor me mostró. Y estando yo allí, y le decía, Señor, aquí vengo a ofrecerte otro ayuno por el sueño que tú me revelaste, Señor. Yo quiero decirle que yo le metí oración y ayuno, porque no sabía qué es lo que significaba ese sueño. Al terminar la semana de ayuno, le entregué y le dije, Señor, aquí está la semana de ayuno que te había prometido. Y corrió el tiempo. Y me recuerdo, en ese tiempo todavía estaba trabajando en un lugar. Bueno, para los que conocen Estado Mayor, estaba yo trabajando en ese tiempo. En ese tiempo, gracias a Dios, yo estaba en la vida militar, pero hoy, gracias a Dios, hoy ya no estoy. El Señor, pues, me dio la oportunidad de salir con vida porque estuve en el tiempo de guerra y gracias a Dios hoy estoy descansando, disfrutando la vida que el Señor me dio. Pero quiero decirle que estando allá, en ese lugar de Estado Mayor, esto es aquí en El Salvador, por los que no son de este país, y allí estaba yo, y en ese tiempo yo tenía un ministerio allí en ese lugar de Estado Mayor. Allí alrededor de los caseríos que están de ese lugar, había yo ido a levantar una obra que el diablo lo había destruido. Y allí, gracias a Dios, con la ayuda de mi Dios, levantamos esa obra y esa iglesia se llenaba de gentíos. Llegaban militares, llegaban gente civiles, llegaban vecinos y lo que a mí me gustaba hacer, vigilia. Y en la vigilia se llenaba un montón de iglesias que llegaban, y un gran gentío, hasta parados tenían que estar porque se llenaba la iglesia donde estaba yo, donde yo había levantado la obra de mi Señor. Entonces quiero decirle que ese día nos gozamos y todo. Después que termina el culto me vengo para mi casita donde estoy viviendo. Y entonces cuando ya vengo llegando donde mi casa, antes de llegar a mi casa, allí hay un redondel. Allí hay un redondel. En ese tiempo las pandillas eran peligrosas, en ese tiempo mataban. Y quiero decirle que a las 10 de la noche comenzaban las grandes balaceras y daba miedo. Y en ese redondel, en ese tiempo, me recuerdo que en ese tiempo, en este redondel a los lados, un montón de pandilleros que se hallaban allí. Entonces, pero gracias a Dios yo pasé. Cuando yo pasé no había nadie. Y cuando yo vengo pegando el primer paso para entrar en la casita donde estoy viviendo, cuando oigo la grande balacera y comienza la gran balacera donde yo había pasado. Y fueron los gritos que pegó una persona. Y cuando oí que dijeron a alguien, lo mataron. En ese momento Dios me hizo recordar y me dijo, esas balas que oíste son las balas que te iban a caer. Pero yo en mi misericordia te he liberado de la muerte. Y así fue que el Señor me salvó de la muerte. Pero antes de todo el Señor me reveló ese sueño que me habían agarrado a lazo. Entonces quiero decirles, hermanas y hermanos, si Dios te habla un sueño y no entiendes el misterio que Dios te está revelando en ese sueño, si eres cristiano, ve a una iglesia y ofrécele por lo menos una semana de ayuno y oración y pida respuesta. Dígale al Señor, ¿qué significa ese sueño, Señor? Muéstrame qué significa ese sueño. Y el Señor te lo va a revelar. Y así pues, entonces quiero decirles, hermanas y hermanos, así pasó esa historia. Por eso, hermanas y hermanos, yo les digo, cuando tú recibes un sueño, ¿qué hacer cuando tú recibes un sueño? ¿Qué hacer cuando tú recibes un sueño?
Yo ahorita le estoy dando la clave, cómo hacer cuando tú recibes un sueño. Pida respuesta y el Señor te va a dar la respuesta. El Señor te va a revelar. En otra ocasión, otro día, estando en mi trabajo, eso fue en otro lugar. En otro lugar que estaba yo trabajando, en mi servicio de obligatorio que estaba en ese tiempo, como militar que era. En ese tiempo estaba yo allí, gloria a Dios, y alabo al Señor. Me recuerdo que yo estaba en ese tiempo cuidando una Bartolina donde estaban los presos, eso en la guarnición donde estaba. Porque allí los militares que cometen grandes errores los meten presos, los castigan. Allá estaba yo en una Bartolina cuidando los mentados presos. Pero no estoy hablando presos de esos civiles, no. Estoy hablando presos que eran militares. Habían oficiales, sargentos, soldados. Habían de diferentes clases. Porque quiero decirle que en la vida militar hay una disciplina seria. Una disciplina, un error que usted cometa, lo castigan, lo meten preso y de allí después se trata el juez militar y de allí, si no lo resuelve, lo pasan a los jueces civiles y allí se lo condenan para siempre. Pero quiero decirle que estando yo en ese lugar, allá estaba yo cuidando, pero en ese tiempo yo me había entregado mi turnito y yo estaba durmiendo. Y tuve otro sueño yo. Y en ese sueño que yo soñé, vi de yo que mi esposa iba caminando por un camino. Y vi de yo que como que se le cayó un lapicero. Y entonces vi de yo que cuando ella se agacha para levantar el lapicero, ya no vi que era un lapicero, sino que voy viendo una gran serpiente. Ella que se agacha, se le tira encima y le mordió el brazo donde ella se agachó para pepenar el lapicero. El lapicero ya no era un lapicero, sino que era una serpiente y le mordió el brazo. Y cuando desperté, y dije yo, bueno, saber qué ha de pasar. Porque quiero decirle que cuando tú recibes un sueño, lo primero que tienes que hacer es orar. Señor, protégame, cuídame, o qué será este sueño. Pero ese día, de tan cansado que estaba, tenía un gran sueño, no pude orar en ese tiempo. Y del gran sueño dije yo, ay, voy a orar cuando me despierte bien. Y me volví a acostar porque tenía un gran sueño. Y cuando recordé, pues, llegó el momento de hacer ejercicios en ese lugar donde estábamos y ya no pude hacer la oración. Y corrió el tiempo y me recuerdo que llegó a la 1 de la tarde. Sentí un deseo de hablarle a mi esposa y le marco por teléfono a mi esposa. En ese tiempo ella vivía allá en Sonsonate y le hablo y me contesta una de mis hijas. Hoy ya están señoritas mis hijas. Y me contesta una de mis hijas y me dice, y oigo yo que me contesta llorando. ¿Y por qué está llorando? Le digo a mi hija. Papá, me dijo, es que mi mamá me dice, fue a lavar allá en el río y en la ropa que llevaba a lavar. Y como ella fue a lavar en el río y tenía que lavar encima de unas piedras. Y en las ropas que llevaba para lavar, en medio de la ropa, alguien había metido una aguja de coser. Entonces, cuando ella que agarró la ropa y agarró la ropa y la apuñaló y le hizo fuerza para lavar encima de la piedra y la aguja topó contra la piedra y se le metió en la mera palma del brazo de mi esposa. Y fueron los gritos que pegó. En ese instante mi esposa no hallaba qué hacer porque se le hinchó rápido el brazo. Y me contó ella que se fue al hospital para que se lo sacaran. Y allí se lo sacaron. Por eso que mi niña estaba llorando. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que Dios me mostró el sueño, lo que le iba a contar a mi esposa, pero yo por no orar, por no pedir misericordia, le aconteció eso.
Entonces Dios, cada vez que Dios te habla en un sueño, es un misterio que va a acontecer. La misión si eres cristiano, debes de pedir: Señor, te pido que salves a mi esposa, o sálvame a mí, o sálvame de lo que me han postrado, Señor. Y de orar y meterle oración tras oración. Pero muchas veces cuando recibimos un sueño, como no entendemos, a saber qué decimos, pero más tarde cuando nos viene a acontecer, nos acordamos y dice: este es el sueño que el Señor me mostró. Pero ¿por qué le aconteció? Porque no nos preparamos, porque no pudimos respuesta, porque no investigamos a descubrir el secreto que Dios nos muestra en un sueño. Por eso los sueños, que cada vez que Dios nos habla en sueños, son misterios que al hombre y la mujer le muestra, y eso sirve para que el ser humano no le pase nada, porque Dios ama al pecador. Y en su misericordia Dios nos habla para que, si Dios te habla en sueños, es porque Dios quiere que no te pase nada. Si Dios te habla en voz audible, es porque Él quiere que tú cambies. Si Dios te habla por revelación, es porque Dios quiere que no te pase nada. Y la misión es que si recibes un sueño, una revelación o voz audible, es para que te prepares, para que no te pase nada. Así que Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Son misterios que están escondidos en la Biblia, y tantos misterios que debemos descubrir. Por eso la Biblia narra tantos misterios que tenemos que investigar y leer, porque allá hay cosas escondidas que nosotros entendemos, pero cuando ya lo investigamos y cuando nos pasa algo, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Así que, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder hablar de este tema, y espero que nos podamos ver en otro video que hagamos. Así que Dios les bendiga a todos, y espero que compartan este tema, este video. Tal vez alguien le va a ayudar, y que será de gran bendición. Dios les bendiga a todos, hermanas y hermanos. En cualquier lugar, de cualquier país que te encuentres, Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.